Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a Lara y Ades. Pues en la entrevista de hoy vamos a conocer un poco mejor a una de las personas que trabajan en la Casa Sant Felip Neri desde hace años. Ella es Carina Mora y es quien hace las introducciones a la meditación para todas aquellas personas que se inician. También, junto con Mónica Yal, conduce un espacio de meditación y reflexión dedicado a personas de más de 65 años. Este espacio se llama El arte de hacerse mayor y consiste en encuentros quincenales las mañanas de los martes. Pues vamos a saludar a Carina, que además de todos estos espacios que hace, me han dicho que ha sido un motor importante de la casa. Bienvenida a Lara y Ades. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Feliz de estar en esta casa cada día cuando abro la puerta del jardín. Me sorprendo de nuevo, ¿no? Carambas, qué maravilla, ¿no? Y me alegra entrar y ver qué grupo hay, cómo están las hermanas, ver quién viene, el silencio de la sala. Bien, estoy bien. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te envió o quién te trajo? Bueno, yo vivía en Mallorca, una larga temporada en Mallorca, 20 años, más de 20 años. Y fue allá en Mallorca cuando, tras una crisis existencial mía, justamente cuando estaba en el mejor momento de mi vida, bien acompañada, feliz en un pueblo de maravilla, creo que me di permiso para poner encima de la mesa un tema que llevaba desde muy pequeñita, que está relacionado con la soledad. Y ahí tuve que por fin profundizar en serio qué es lo que me estaba causando esa angustia, ¿no? Y fui allí donde a través de unos amigos que trabajaban para el Vicenç Ferrer, cuando Vicenç Ferrer aún no era Fundación Vicenç Ferrer, ¿sabes? Este ex sacerdote, sí. La Fundación Vicenç Ferrer, que ahora es muy conocida, ¿no? Yo con Harald, con el que fue mi marido, habíamos estado en la India, habíamos estado en esa fundación, la conocimos de muy de cerca y nos dio un dinerito para que lo entregáramos a estos amigos. Sí. Y a partir de aquí ella, esta amiga, pues me habló de la meditación zen y bueno, aquello que te suenan campanas, dices, lo vamos a probar. Y desde el día 1 que lo reconocí como mi camino interior, ¿no? Donde podía descubrir y dar sentido a todo. Y también rápidamente Berta acababa de llegar a Mallorca haciendo cursos de introducción, porque hasta ahora era Ana María Schluter la que venía. Berta Meneses, que ya la habéis entrevistado, creo, sí. Bien conocida aquí. Y enseguida me hice cargo de la coordinación del grupo de Mallorca. Era un grupo muy antiguo. Bueno, en aquel momento nadie estaba disponible para llevar eso, lo hice yo. Y desde ahí, todos los 20 años en Mallorca. Bueno, 20 no, un poquito menos. Cuando mi hijo quiso estudiar ingeniería, que en Mallorca no se puede estudiar, tenía que venir a Barcelona. Yo en ese momento ya estaba separada y dije, bueno, pues vamos a Barcelona. Entonces, al llegar a Barcelona, en el 2007 se estaban acabando las reformas de aquí, porque creo que las empezaron en el 2006. Sí. Entonces, de aquí, de la casa. De la casa, sí. Y en un principio, pues aquello que colaborábamos de alguna manera y todos, ¿no?
haciendo servicio y lo que fuera. Pero en un momento dado se empezó a ver la necesidad de que hubiera alguien que coordinara más las actividades, que coordinara los posibles clientes, empezar a dar forma a la casa de espiritualidad, ¿no? Como casa, no tanto como nuestra Shanga, grupo de meditación, sino la casa, que la casa pudiera mantenerse. Esta era la idea, mantenerse, no hacer un negocio, sino mantenerse. Y bueno, pues agradezco la confianza que pusieron en mí, porque yo venía del mundo del arte y no de la organización, pero bueno, supongo que por Mallorca ya organizaba yo cosas, pues Berta me confió ese trabajo, ¿no? Desde ahí. Y poco a poco se fue consolidando como un trabajo ya estable. ¿Y en qué consistía este trabajo cuando lo iniciaste? Sí, pues éramos un pequeño equipo, ¿no? Pero mi trabajo era de captar posibles interesados, lo cual significa hacer un tipo de difusión determinada, ir a visitar, hacer un listado de posibles, claro, en aquel momento no teníamos a nadie, ¿no? Sí. De posibles personas interesadas que fueran afines a nuestro proyecto, relacionado en salud, relacionado en cohesión social, las artes, lo que fuera, siempre con ese criterio, visitar a estas personas, hacer una difusión adecuada y entonces también a base del boca a boca, que ha funcionado muchísimo porque, claro, Berta conoce un montón de gente, ¿no? Y entonces recibir a esta gente, concretar qué tipo de actividades querían hacer, empezar a ir dando forma, cuáles son nuestros criterios, poner límites, qué es lo que queremos ofrecer, qué es lo que no queremos ofrecer, crear una lista de normativa, siempre consensuado entre lo que es la manera de ver y funcionar una congregación religiosa y lo que es la manera de funcionar el mundo sin ser congregación religiosa. Entonces yo estaba un poco en esos dos ámbitos. Yo estoy fuera de la congregación, pero conozco muy bien la congregación, ¿no? Y luego ya cuando empiezan a llegar grupos, pues mirar que la acogida sea la adecuada, siempre en relación a los criterios de la congregación, que son unos muy determinados, ya los conocéis, ¿no? Como son las filipenses aquí, ¿no? ¿Recuerdas el primer grupo que vino? No lo puedo recordar, pero sí que, aparte de nosotros como grupos, haciendo sessions o introducciones, lo que fuera, ¿no? El Zen estuvo aquí presente enseguida, pero sí que vinieron grupos sorpresa, grandes, muy grandes. Por ejemplo, recuerdo uno que aún sigue viniendo, que es Barcelona Centre per la Pau, que estaba asociado al Ayuntamiento de Barcelona en aquel tiempo, ahora ya no, y nos trajeron de repente, pero si esto empezamos a trabajar en el 2008, pues en el 2009 ya tuvimos aquí la casa completa con un grupo que venía de la Universidad de Fordham, ahora no sé qué ciudad es, pero la universidad se llama así, y fue un reto enorme porque todo era en inglés, toda la casa llena, tenía que ser muy profesional el tema, y haciendo contratos, criterios, en fin, aprendimos un montón de esa experiencia, y eso fue muy al principio, sí. Dices que vienes del mundo del arte. Del arte, concretamente de la música. Siempre he sido muy afín al arte, pero a todos los artes. Tuve algún novio artista y, en fin, en general. Siempre he estado en contacto con el arte y ya desde muy jovencita, y en concreto de la música, porque creo que mi padre nos hizo esa transmisión sin que él fuera músico, pero tenía un amor muy especial y una sensibilidad por ese aspecto de la música que no se aprende, que tiene que ver con el misterio, con la percepción sutil de la música, con el silencio que siempre acompaña a la música. Si no, no hay música, ¿no? Esto es. Si no hay silencio, no hay música. Sí.
Y fue como una explosión, ¿no? Porque somos 6 hermanos, los 3 mayores. Cuando empezamos a descubrir que nos gustaba la música, bueno, habíamos hecho música pop, ¿eh? Y mi hermano también tocaba en un grupo rock. O sea, a este nivel habíamos hecho cosas, e incluso habíamos creado un grupito y tal, ¿no? Y cantábamos. Pero lo más definitivo fue cuando decidimos entrar en el mejor coro de Barcelona, el coro Madrigal, que dirigía el Manel Cabero. Sí. En aquel momento en Barcelona habían 2 coros muy buenos, que era la Coral Sant Jordi y el coro Madrigal, ¿no? Fuimos allá, yo tenía 16 años, mi hermana 17, el otro 19, y nos cogieron porque lo hicimos muy bien. Pero entonces, Carina, tú habías estudiado canto, entonces... No. ¿No habías estudiado nada? Nada. ¿Cantabas en casa? Sí. De pequeñita ya me montaba unas películas detrás de las cortinas y salía de las cortinas y poníamos discos. Mi padre nos ponía discos y entonces de ahí disfrutábamos de eso, pero no habíamos hecho música, ¿no? Un poquito de guitarra, lo típico de los niños pequeños, ¿no? Que me agrada la guitarra, vamos a tocar un poco. No, ahí fue definitivo porque de cero pasamos a estar en contacto con gente profesional de la música. Y se nos despertó con una fuerza enorme. Mi hermano ha llegado a ser director de orquesta, todos los pequeños entonces empezaron a hacer instrumentos, bueno, toda la familia se ha convertido en músicos, ¿no? Yo misma lo que más me seducía era el canto, aunque también hice oboe, pero era el canto, me gustaba mucho eso del canto. Y empecé a tomar clases, pero yo entonces estudiaba biología, empecé a estudiar biología. Me interesaba mucho la vida y la biología me pareció que me aportaría ese conocimiento, la cual cosa no resultó ser verdad. Y lo hacía en paralelo, ¿no? En paralelo. ¿Hacías música y biología? Sí. ¿Dejaste la carrera? Sí. No, la acabé, trabajé en el Instituto de Xeus un año y luego en una escuela, en la Escuela Garbí. Entonces, pero la música no me dejaba en paz y entonces decidí pedir una excedencia y me fui a Alemania para estudiar canto en la Universidad de Frankfurt con una maestra de canto que es una cantante simplemente genial. Tuve mucha suerte, me cogió. Y ahí estuve en Frankfurt bastantes años estudiando canto y trabajando en la Escuela Española de Migrantes. Claro, yo entonces ya tenía que trabajar. ¿Y qué hacías allí? ¿Dabas biología en la escuela? Daba un poco de todo. Los inmigrantes no estaban en Frankfurt mismo, Frankfurt es una ciudad industrial, entonces en pueblos del extrarradio de Frankfurt. Entonces yo salía todos los días a un pueblo diferente y muchos eran analfabetos. Entonces se les enseñaba a escribir, a contar, se les enseñaba lo más básico, las matemáticas, lo que hiciera falta. Era un tema especial porque además yo salía por la noche, me iba a un pueblo, volvía. Fue duro. A nivel de mi vida en Frankfurt era duro. Pero bueno, mucho, ¿no? Fantástico. Además estaba en contacto con los españoles, lo cual también tenía algo de especial. Y también aquí es donde más tarde me puso en contacto con lo de la Radio Baviera, ¿sabes? Que sí, que es verdad, trabajaste esto fue posterior. Esto fue posterior. Esto ya fue cuando me trasladé a vivir a Múnich. Una vez acabé los estudios en Frankfurt, me fui a vivir a Múnich. Y allí una persona que yo la conocía de mi trabajo con los extranjeros, con los emigrantes españoles ahí, me presentó al equipo de la Radio Baviera que trabajaban para inmigrantes, ¿no? Entonces yo presentaba un programa que se llamaba Musikalische Gruß, que era un saludo musical, y era lo típico, esto ahora creo que ya no existe, pero como no sabían leer ni escribir, la mayoría de los inmigrantes españoles que estaban por allí, por toda Alemania, pues se escribían pequeñas cartas con un saludo musical, por los cumpleaños, por las fiestas, porque se casaba un hijo, por tal. Piensa que en aquella época la gente no iba a España ni se llamaban por teléfono. Claro. Y ¿estás hablando del 70 largos? Vale.
¿sabes? Sí, 70 largos, 80, principios de los 80. 70, 80, sí. Claro. Y entonces era muy simpático. Yo ganaba un buen dinero con eso. Te pagaban por minutos. ¿Ah, sí? Sí, te pagaban por minutos. Y iba allá y leía todas las cartas que se habían recibido de España o al revés, y entonces saludaba, ¿no? Decía: María, te escribe tu prima Francisca y te desea que te pases un día fantástico con tu familia celebrando. Entonces ponía tal. Era bonito. O sea, que eres un medio de comunicación absoluto. Sí. Sí, sí. Más que un programa de radio, eras la... Era un medio, era la voz de la transmisión entre uno y el otro para ciertos... Sí. Debían estar esperando que claro, conectaras para saber cómo estaban los suyos. Era diario, ¿eh? Esto se lee cada día. Bueno, sí, esto fue un aspectito así, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Radio Baviera? Como unos 5 años. ¿No? Mucho tiempo. Mucho tiempo, sí. Sí. ¿Cantabas en la 5 radio? años. No. ¿No cantabas? No, era esto y nada más. Y luego cuando de ahí me fui a vivir a Mallorca, porque entonces de Múnich ya me fui a vivir a Mallorca con el que fue mi marido, Harald. Sí. La radio me pidió que si podía seguir haciendo algunos programas. Y entonces en Mallorca hacía unos programas relacionados con el folclore que se los enviaba a Radio Baviera y me los pasaban, ¿sabes? Sobre la música popular mallorquina o sobre algún artista o me iba a Menorca o a Ibiza. Fueron 2 o 3 años, no más, que mantuve el contacto con Radio Baviera. Sí. O sea, que estuviste emitiendo casi 7 años o 8. Sí. Bueno, si quieres locutora, te podemos decir que ya lo ves. Bueno, hacía esta función, no me propuse nunca nada, pero sí. Tienes un currículum muy largo y... ¿no? Sí, variado, digamos. Muy variado. Muy variado. Muy variado, sí. Sí, sobre la marcha. Yo soy una persona sobre la marcha. Soy bastante camaleónica y entonces me adapto a los sitios. Porque piensa que yo de vivir en Múnich, Alemania, en plan furgoneta, nos fuimos a la India con Harald. Estuvimos ahí un par de meses y con esa furgoneta... bajé a Mallorca, un pueblecito, la colonia de San Pere, pequeñito en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, adaptarse de Alemania a un pueblecito de 200 habitantes donde no había teléfono, no había agua corriente, donde el baño estaba en el patio, cuando llovía entraba agua en la casa. Así se inició una época muy, no sé, ahora se llamaría bohemia quizás, ¿no? Época hippie. Sí. Eras hippie. Era hippie y de tal manera que el paleta, la gente del pueblo, cuando nos hacía facturas, lo ponía así. Como no sabían decir el nombre bien dicho de Harald, ponían factura para el hippie. Era así. Sí, yo pensé que volvía a mi tierra, pensando en Mallorca, hablaré catalán, y iba a comprar una ensaimada o iba a comprar lo que fuera. Yo hablaba en catalán y ellos me contestaban en castellano porque lo del catalán no les parecía suficientemente mallorquín. Claro. Era curioso. Claro. Era forastera yo. Esto fue una sorpresa. Me consideraban forastera. Yo era catalana y me sentía también ahí. Después de 10 años de estar por Alemania, no... Tuve que aprender un poco de mallorquín. ¿Cuántos idiomas hablas? Bueno, el catalán y el castellano, y el alemán y el inglés. ¿Cómo te definirías? ¿Como una persona activa? ¿Activa? Sí. Ay, por favor, mucho. Sí. ¿Y tú cómo crees que te ven, Karina? A mí me han visto siempre muy clásica, porque de aspecto, por el tipo de figura que yo era de joven, ¿no? Claro, ahora tengo la edad que tengo, pero siempre se me veía con un perfil clásico, y tenía unos ojos muy bonitos, y entonces... ¿Tenía qué quiere decir? ¿Que no los tienes? No, ahora ya no tanto, eran de un color gris, verde, transparente, y llamaban mucho la atención. Ajá. Entonces... la gente se quedaba así un poquito
me miraban un poquito así de distancia, clásica, era un perfil clásico. Había un par de pintores que se interesaron por mí. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Concretamente Dalí, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, Dalí. Hombre, sí. Explícanos eso, no me vas a dejar así ahora. Bueno, es una anécdota. Bueno, explícala. Es una anécdota. Explícala. Sí, es graciosa. Yo era muy joven, yo debía tener 15 años, 16. Fui a una boda que se hacía en el Hotel Ritz. Sí. En esta boda pues eran unas primas segundas, pero bueno, nos invitaron. Y allí se hospedaba siempre Dalí cuando bajaba a Barcelona. Uh-huh. Y entonces se le ocurrió bajar a mezclarse con la gente para hacerse, bueno, era un poco curioso el hombre, ¿no? Uh-huh. Y en el corrito donde yo estaba, que éramos todos más o menos jóvenes, pues también se incorporó y se fijó en mí, lo explico así como muy, muy comprimido, se fijó en mí y entonces me dijo que sí quería ir al día siguiente a un concierto con él, al Palau. Entonces yo le dije que sí. Claro, y le di el teléfono y ahí se quedó. Yo pensé, bueno, ¿qué sacaba? Pues no, al día siguiente llamó por teléfono, llamó y se puso el teléfono una señora que venía de vez en cuando a limpiar a casa, y cuando llegué yo del instituto me dice, te ha llamado un tal, no se acordaba, un tal Salvador Dalí. Y digo, ay, por favor, qué susto. ¿Y qué quería? Le digo, ¿volverá a llamar? Porque le he dicho que estaba en el instituto. Digo, vale, genial. Entonces tuvimos tiempo en la comida con mis padres y mis hermanos, ¿no?, de decidir qué pasa, qué hacemos. Y yo dije que quería ir, fuera lo que fuera, ¿no? Y entonces pactaron que sí, pero que mi hermano Jordi, que me lleva un año, también tenía que venir. Claro, te acompañara. ¿Porque cuántos años tenía Dalí entonces? Pues no lo sé. Pero más o menos. Elena, pero hombre, si yo esto estamos ¿Tenías hablando. 16. ¿Tú cuántos tenías? Yo 15 o 16, Dalí debía tener, no sé, 50 quizás. Por eso, ¿no? Era claro. un señor madurillo. Por eso. En su punto culminante, ¿no? Y así fue. Entonces llamó otra vez, le dije que sí, le dije que si no le importaba vendría también mi hermano. Nada, ningún problema, no le hizo ningún caso a mi hermano. Cuando llegamos allí nos envió un coche, yo corriendo a casa de mis primas a que me dejaran un vestido adecuado porque no lo tenía. Me vistieron, me pintaron, me arreglaron. Vino el coche de Dalí y nos recogió, nos llevó al Ritz, cenamos ahí con él. Me acuerdo que me explicó cómo teníamos que entrar en el restaurante, poniendo la mano así y tal, el menú, cuál sería, butifarra, mongetas, y un huevo frito y no sé qué más, una crema catalana, tal cual. Esto fue el menú. Me puso un nombre porque le gustó mucho el color de mis ojos y también mi aspecto y cómo yo era. Ginesta de Fajull. ¿Ginesta de Fajull. Ginesta es un tipo de ginesta, sí, que está junto al río, sí. No es muy grande y tiene un color verde plata. Uh-huh. Este es el nombre que me puso Dalí. De ahí fuimos al Palau de la Música, en el cual abrieron las puertas, todo el mundo esperando a Dalí, salí yo también con Dalí, en el palco número 1, yo con Dalí, mi hermano siempre iba al otro palco, al otro lado. Y así estuvimos en el concierto, y después del concierto nos acompañó a casa. Primero lo acompañamos a él, el chofer nos acompañó a casa, y el chofer me dijo, a partir de ahora siempre que necesites algo de Dalí, confía porque él te ayudará. Que fue interesante esta aportación. Uh-huh. Jamás aproveché ese contacto, ni jamás volví a contactar con él. Pero fue una experiencia que para una chica jovencita fue especial, ¿sabes? Sí, claro, me imagino. Fue especial, sí, fue especial. Porque ¿qué te explicó Dalí en la cena? ¿Qué os explicaba? Sobre la música, lo que me gustaba, lo que me dejaba de gustar, o sea, se interesó por mí. Pero claro, es que casi no me acuerdo, porque yo creo que estaba absolutamente presente con el acontecimiento, ¿sabes? Pero dices que te quería pintar. No. Esto no lo dijo. Vale. Esto no lo dijo, no. Hubo otro pintor que me hizo pintar que no me acuerdo ni cómo se llama. Pero, en fin, nada. Vaya, se interesó por ti y no sabes más porque no quisiste indagar. Yo no, claro, él por mí nada, pero yo no. Así como el chofer me lo dejó claro. No. Es que yo soy un poco de este estilo.
¿sabes? Las cosas pasan y tal como pasan se van y ya está, ¿sabes? No tengo estrategias, no soy demasiado estratégica. Está bien, está bien. Estas cosas sí.